Ahora prueben, a ver, por favor. Yo soy Luz Castillo y hemos organizado para ustedes el seminario virtual La muerte en el mundo andino. Vamos a empezar puntual. Esperemos a que los demás se unan a la reunión. We get one of these like skinny looking macarons. Yeah. I finally finished the buttercream, thank God. I'm like the slowest person. Como habíamos explicado en el grupo, rogamos que todos los dispositivos tengan los nombres de los participantes, por favor, para poder identificarlos. Muchas gracias. Bienvenidos al seminario virtual La muerte en el mundo andino. Como ya varios saben, varios nos han acompañado ya en otros seminarios organizados por sociedadpatrimonio.bo. Esta es una segunda versión del seminario La muerte en el mundo andino. Hemos empezado con estas actividades el año 2021, justamente a raíz de la cuarentena, de la pandemia, pero sobre todo a raíz de una necesidad, ¿no? Que es la necesidad de socializar el conocimiento, de compartir las investigaciones de los especialistas, de crear un espacio donde podamos acceder desde diferentes ciudades también a este conocimiento especializado que nos van a presentar a partir de hoy varios expositores que están muy familiarizados, muy atentos a lo que es esta cultura de la muerte, estas culturas de la muerte que tiene Bolivia, ¿no? En todas sus expresiones, podríamos llamar festivas, arquitectónicas, arqueológicas, rituales, una diversidad de elementos que vamos a ir trabajando en estos días, en estos 5 días, que anteceden a un evento internacional. A propósito, les comento, ¿no? El 24 al 28 de octubre, en la ciudad de Lima se celebra el encuentro de la Red Iberoamericana de Cementerios Patrimoniales. Es un evento pues amplio, plural, donde Bolivia también participa, ¿no? Con diferentes exposiciones, diferentes ponencias, presentaciones del libro, ¿no? Porque se trata de una inquietud universal, ¿no? Y especialmente americana, ¿no? Es una inquietud de todo el continente americano por este tema que es la muerte, las culturas funerarias, el patrimonio funerario. El día de hoy, 17 de octubre, contamos con la presencia de un arqueólogo especializado justamente en estos temas de la muerte, desde su especialidad, desde su profesión. Él es Dieter Javier Fernández, nos acompaña el día de hoy abriendo el seminario virtual La muerte en el mundo andino.
Dieter Javier Fernández es titulado de la carrera de Arqueología en la Universidad Mayor de San Andrés, en la ciudad de La Paz, Bolivia. Es maestrante de la Maestría en Evaluación Ambiental de la Universidad Tecnológica Boliviana UTB y actualmente viene cursando la acción formativa especialista en paleontología en el Centro de Formación Euroinnova Formación. Actualmente, Dieter Javier trabaja en el Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, acá en el Estado Plurinacional de Bolivia, en el cargo de encargado de Arqueología y Bienes Patrimoniales. Él asimismo participó de proyectos de investigación arqueológica en monumentos conocidos como Acapana, Pumapunku, Putuni, en lo que es el municipio de Tiahuanaco, con un yacimiento arqueológico del mismo nombre. ¿Sí? Les recuerdo antes de comenzar con la exposición que Dieter ha preparado para todos nosotros que debemos identificarnos. Tenemos unos botones en nuestra pantalla para poder poner nuestro nombre, por lo menos el nombre, ¿no? Mejor si es el nombre y el apellido, con el fin de ubicar a aquellas posibles personas, ¿no? Tal vez que no hayan sido anotadas en la lista, pero sobre todo que interrumpan, ¿no? De manera inapropiada el seminario virtual. Para eso estamos con el colega Franz Laime, que debe controlar, moderar toda esa situación como soporte técnico en sala, ¿sí? Para que el expositor pueda desarrollar todo lo que ha preparado de manera formal, de manera tranquila, para luego pasar a la serie de preguntas que vamos a ordenar también, de manera que todos puedan satisfacer sus preguntas en un tiempo breve, ¿no? Vamos a tratar de que abarquemos solamente una hora, si es posible, bueno, tal vez algunos minutos más, por eso estamos empezando puntualmente el evento, ¿no? Tenemos 17 participantes, se han inscrito 35, esperamos que los demás se vayan uniendo al evento, al seminario virtual poco a poco, y sin más preámbulo, pues damos pie al licenciado Fernández para que nos pueda compartir todo lo que ha traído ahora él, fruto de su investigación, de su conocimiento, de su trabajo en Tiahuanaco. Quien les habla, Luz Castillo, antropóloga, como soporte técnico Franz Laime, en diseño gráfico Ángel Luna, en auspiciador está primeramente la Red Iberoamericana de Cementerios Patrimoniales, en segunda instancia está la Red Boliviana de Cementerios Patrimoniales y Espacios de Culto. En tercer lugar está Yatichaña, con la presencia de Doris Mamani como auspiciadora. Y finalmente, pues, los organizadores sociedadpatrimonio.bo, un grupo de profesionales que tenemos el interés de compartir el conocimiento, de socializar todo lo que se ha podido avanzar en el conocimiento, pues, de nuestras culturas. Sí, entonces solicito a Dieter Javier, por favor, que pueda tomar el micrófono, compartir tal vez alguna presentación, algunas imágenes que ha preparado y proseguir con su exposición. Conmigo hasta después de la exposición para dar pie a las preguntas. Muchísimas gracias. Que tengan una provechosa asistencia a este seminario. Estimado Javier, no se te escucha. Tal vez tengo solamente yo esa dificultad. Si pueden retroalimentarnos, por favor. Sí, no estamos escuchando todavía, pero vamos a ver cómo solucionamos.
Ya. Hola, hola, muy buenas noches. Ahora sí se escucha. Ya, hola, muy buenas noches. Ahora sí vamos a dar inicio a la presentación. No sé si se ve bien la presentación. Sí, se ve bien. Ya, bueno, el tema de exposición se llama la muerte en el antiguo centro ritual de Tiwanaku. Bueno, este es el sitio de Tiwanaku, emplazado en las cercanías del lago Titicaca, ¿no? En la provincia Ingavi del departamento de La Paz. No sé si se escucha bien para continuar, por favor. Se escucha, Javier. Ok. Bueno, esta es una... vamos a utilizar como marco de interpretación la teoría de Juan Albarracín Jordán relacionada con la segmentación social. Esta teoría la vamos a utilizar para interpretar a Tiwanaku, no interpretado como estado segmentario. Bueno, en base a estudios sociológicos, arqueológicos, etnohistóricos y etnográficos, ¿no? que reflejan que a partir del siglo XVI y subsiguientes centurias, los ayllus y marcas de regiones de Oruro, Potosí y Sucre van adquiriendo principios de organización segmentaria, ¿no? Entonces, en base a estos estudios, Juan Albarracín va a tomar algunos ejemplos, ¿no? Para señalar que este tipo de estructuras se habrían replicado en periodos tan antiguos como el periodo Tiwanaku, ¿no? Aquí tenemos bueno, una organización, un ayllu, el ayllu turco, ¿no? Que, como vemos, tiene una organización de tipo dual, ¿no? Ahí tenemos Aransaya, Urinsaya. Cada ayllu estaba subdividido a la vez en ayllus de menor categoría, ¿no? Reflejando así una estructura segmentaria y jerárquica, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo relacionado con Huaki Marca, ¿no? en la región del departamento de La Paz. Aquí vemos cómo esta estructura es una estructura cuatripartita, ¿no? Ahí tenemos dos ayllus mayores, bueno, 4 ayllus mayores en realidad, ¿no? Al interior de estos ayllus mayores hay ayllus menores, ¿no? Y estos ayllus menores están compuestos a la vez de otros ayllus. Entonces, en base a estos ejemplos, Juan Albarracín Jordán refleja que Tiwanaku se habría, en épocas prehispánicas, se habría convertido en un estado segmentario, ¿no? Similar a estas organizaciones desarrolladas a partir del siglo XVI, ¿no? Pero, ¿cuáles son las características de este tipo de organizaciones, ¿no? Para comprender cómo se relacionan estas con el registro arqueológico, ¿no? Algunas definiciones que da este autor, Juan Albarracín, ¿no? Señalan de que el ayllu como grupo local no es simplemente un grupo de parentesco
sino al mismo tiempo la relación consanguínea o ficticia que une a un determinado número de familias, ¿no? Señala que en este tipo de organización, los miembros de los distintos ayllus se alternan para formar un territorio integrado sin la necesidad de un sistema político burocrático o altamente descentralizado. Otra característica de este tipo de organizaciones es de que la variabilidad es una característica de los ayllus y marcas dependiendo de las circunstancias sociales y de las regiones y sus recursos. Bueno, de los distintos niveles organizativos del ayllu se advierten elementos fundamentales del sistema de mando, autoridad y del personal auxiliar que coadyuvan en la toma de decisiones, ¿no? Entonces, una de las características de este tipo de organizaciones es la democracia, ¿no? A través de su sistema de turnos que permite regular los derechos y deberes de las familias hacia el ayllu, exigiendo un cumplimiento igualitario, pero acorde con las capacidades y responsabilidades de las familias, ¿no? En este tipo de instituciones segmentarias, el individuo no actúa por cuenta propia, no asume toda la responsabilidad por sí mismo, ya que es parte inseparable de un linaje. En este tipo de organizaciones, el prestigio familiar en los ayllus actuales no está relacionado con el pronóstico y su alegoría con lo sobrenatural, donde los rituales y ceremonias como mecanismos de integración son consumados en la manipulación de principios de organización compartidos, ¿no? Sistema de descendencia, dualismo, reciprocidad. Los grupos de descendencia utilizan los rituales para constituir el equilibrio entre la realidad local y el cosmos, ¿no? De este modo, toda la naturaleza se antropomorfiza, ¿no? Y se sobrenaturaliza a los seres humanos. Entonces, de acuerdo a estos principios, toda actividad humana, toda labor es funcionalmente religiosa, política y económica. Entonces, como veremos más adelante, todos estos conceptos, ¿no? Van a servir para interpretar la naturaleza del registro arqueológico, ¿no? Otra de las características es de que de los ayllus y marcas de regiones de Oruro, Potosí, Sucre, se advierte que estas organizaciones responden a un tipo de segmentación binaria con connotación simbólica, ¿no? En esta perspectiva, estas organizaciones, ¿no? Como veíamos en los ejemplos, se dividen en dos mitades, ¿no? Avasaya o sector superior y Masaya o sector inferior, donde el sector superior está asociado con lo fuerte, masculino, alto y derecho, mientras que el inferior con lo débil, femenino, bajo e izquierdo, ¿no? Entonces, este dualismo, como veremos, se basa al mismo tiempo en la reciprocidad que existe entre autoridades de los diferentes segmentos y entre autoridades y bases. Bueno, en el caso, por ejemplo, de los ayllus de Macha, que es un grupo de la Federación Caracara, se advierten aspectos relacionados con la complementariedad, ¿no? En este marco vemos cómo las mitades de arriba y abajo, por ejemplo, comparten los recursos naturales de las diversas zonas ecológicas, ¿no? Asimismo, se advierten aspectos de inclusión jerárquica y segmentaria. Bueno, tal vez entre los elementos más importantes, ¿no? que tome en consideración este autor, que es Juan Albarracín Jordán, se encuentra lo que constituye la cadena de ceremonias que en la actualidad caracteriza a la región de Salinas de García y Mendoza, ¿no? Porque de alguna manera nos ayuda a comprender cómo se habrían podido desarrollar los ritos de una manera jerárquica al interior de un estado segmentario como Tiwanaku, ¿no? Por ejemplo, Albarracín Jordán se basa en Xisco, ¿no? Que señala que en la región de Salinas de García y Mendoza los ritos de mayor importancia, como ser el del pronóstico del tiempo en agosto, el de la lluvia en noviembre y el del tercer Mara,
en febrero se realiza con la participación de todos los ayllus, ¿no? Los cuales se reúnen en la marca o comunidad mayor. Y durante febrero se realizan cosechas anticipadas. Entonces, esto ocasiona que los rituales de la cosecha se realicen ya no en el plano de la comunidad mayor, sino simplemente al nivel de los ayllus, ¿no? Entonces, ahora en base a estos conceptos, veremos cómo estos conceptos, perdón, se relacionan con la naturaleza del registro arqueológico. Bueno, esta es una imagen, ¿no? que representa a los estados Tiwanaku en su máxima expansión, ¿no? Como veremos, se ha desarrollado a través de regiones de los actuales países de Bolivia, ¿no? Sur del Perú, norte de Chile, ¿no? Norte del Perú. Y bueno, lo que propone Juan Albarracín Jordán es, por ejemplo, de que la palabra Tiwanaku, ¿no? Deriva del proto-haki, ¿no? Que dice donde Tiwa significa 4 y Ku, miembro o parte, ¿no? Entonces, aquí vemos que el posterior estado inca tendría sus antecedentes relacionados con la cuatripartición en el estado Tiwanaku. Y bueno, entrando ya en lo que respecta al antiguo centro ritual de Tiwanaku, ¿no? Aquí vemos una imagen, por ejemplo, del área 1, ¿no? Que está compuesto por la pirámide de Acapana, ¿no? El templo de Calasasaya, el templo Quericala, Putumi, y tenemos el templete semisubterráneo, ¿no? Aquí se ve más claramente la distribución de los diferentes templos, ¿no? Aquí tenemos el área 2 relacionada con el templo de Pumapunku, ¿no? Otra imagen del templo de Pumapunku. Y bueno, esta es una imagen donde se advierte, el año 2018 se ha hecho un estudio de teledetección, ¿no? Estudio de teledetección, entonces, por ejemplo, lo que se señala con el cursor, eso es lo que se conoce actualmente, pero a través del estudio de teledetección se ve, por ejemplo, que este templo que es Pumapunku, ¿no? No tiene esta forma de T, ¿no? Sino que la parte este se prolonga, sobrepasando el camino que ingresa a Tiwanaku, ¿no? Formando una especie de cuadrángulo de mayores dimensiones. Bueno, esta es una imagen de lo que es el área de Moyocontu, ¿no? Relacionada con el antiguo cementerio, ¿no? de la cultura tiwanaku. Bueno, esta es una representación de la pirámide de Acapana. Esta representación ha sido elaborada el año 1989, ¿no? Por Linda Manzanilla. Y lo que se ve en este gráfico, por ejemplo, son las excavaciones que ella realiza, ¿no? Encima de la pirámide. Y vemos, por ejemplo, que en el sector oeste, en la escalinata, ya encuentra un chachapuma, ¿no? Un chachapuma. Este chachapuma ha sido relacionado con el decapitador, ¿no? Con la presencia del decapitador, ¿no? Sería, de acuerdo a algunos investigadores, sería un personaje que utiliza un disfraz, ¿no? Un disfraz, y que tiene y que tenía esta función, ¿no? Dentro del estado tiwanaku, ¿no? Que era la de efectuar este tipo de actos rituales, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos que existen dos salas, una sala norte, una sala sur, ¿no? Ahí en el gráfico
según las investigaciones de Linda Manzanilla, en la sala norte se habían encontrado vasijas relacionadas con la figura del cóndor, ¿no? Y en la sala sur, vasijas y enterramientos relacionadas con la figura del puma, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo en una sola estructura como Acapana, ¿no? Cómo se relaciona la dualidad, ¿no? La dualidad opuesta y complementaria entre la figura del cóndor y del puma, al mismo tiempo que en la puerta de ingreso se ve claramente cómo esta figura, ¿no? Cómo esta figura se relaciona con el decapitador. En esta pirámide se han encontrado desmembramientos humanos, ¿no? Desmembramientos humanos, especialmente relacionados a los muros 1 y 2, ¿no? Bueno, aquí tenemos, estos son huesos, ¿no? Huesos, algunos de ellos que han sido trabajados en bajos relieve, ¿no? Cincelados, otros han sido pintados, ¿no? Pero aquí se ve, por ejemplo, cómo la figura del decapitador es representada en este tipo de objetos. Lo más curioso es de que estos huesos tallados son encontrados en la pirámide de Acapana, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo Acapana, cómo la pirámide de Acapana se relacionaba principalmente con el aspecto de la decapitación humana, ¿no? Tal vez de los enemigos o de los cautivos, ¿no? Para actos rituales especiales. Bueno, esta es otra imagen de la misma pirámide de Acapana, donde en el ingreso de ese orificio se ve la figura de un cánido, ¿no? De un perrito, ¿no? De un perrito. Entonces, se dice que este enterramiento ya pertenece a las últimas etapas de la pirámide de Acapana, ¿no? Bueno, aquí tenemos otra imagen, es de la cima de la pirámide de Acapana. Este es precisamente el sector norte, ¿no? Lugar donde son encontradas todas estas ofrendas y enterramientos humanos, ¿no? Relacionados principalmente con la figura del cóndor. ¿No? Aquí tenemos, estos son restos de individuo, ¿no? Como vemos en las imágenes, relacionados con el muro 1, ¿no? de la pirámide de Acapana. Tenemos ahí enterramientos humanos, algunos primarios y secundarios, ¿no? Pero relacionados principalmente con huesos largos, ¿no? Con huesos largos, ¿no? Parecería como si al individuo lo hubieran descuartizado y hubieran digamos, destinado solamente los huesos y algunas vértebras en los muros, en tanto que las cabezas, ¿no? Se encontrarían en otros sectores. Aquí tenemos la figura de otro individuo, ¿no? Este ya es un individuo ya completo, ¿no? Encontrado también en la base de Acapana, ¿no? Entonces, todas estas imágenes ¿no? nos ayudan a comprender cómo la pirámide de Acapana habría sido destinada especialmente a los sacrificios humanos. Bueno, aquí tenemos dos tablas donde se ve la relación de todos estos hallazgos, ¿no? Por ejemplo, aquí señala de que han sido encontrados adultos, ¿no? Entre 17 y 18 años, ¿no? Hay otros entre 18 y 21 años, entre 21 y 27, entre 23 y 39. Hay también niños, ¿no? Hasta los 2 años. Hay varones, hay mujeres. Entonces vemos que la variabilidad en los enterramientos, ¿no? que se utilizaba aquí en la pirámide de Acapana, ¿no? Relacionada con los actos rituales. Bueno, este es Cantataíta, ¿no? Que se encuentra en el mismo sitio arqueológico monumental,
¿no? En el sector noreste, aquí vemos un conjunto de bloques, ¿no? De bloques trabajados. Lo que llama la atención de todos estos bloques es esta especie de arco, ¿no? Que entre los gráficos que se pueden advertir se encuentra también la figura de un decapitador, ¿no? Este decapitador relacionado con la figura de un felino, ¿no? Y esta es la piedra maqueta que se encuentra en el mismo sector de Acapana. Aquí vemos, por ejemplo, de que, bueno, esta es una representación en miniatura de un templo que aún no ha sido encontrado. Y como se observa, ahí se tienen tres ingresos, ¿no? A la parte del templete semisubterráneo, se podría decir, ¿no? Lo que reflejaría la trielidad, ¿no? Esos tres mundos, ¿no? El mundo en que vivimos, el Acapacha, ¿no? Esos tres mundos, ¿no? Y existen otras dos escalinatas también, ¿no? Lo que refleja la dualidad. Este es el templete semisubterráneo. En este templete semisubterráneo han sido encontrados 175 cabezas, ¿no? Entonces, desde la perspectiva de esta teoría segmentaria, por ejemplo, se dice de que en cada uno de los muros, ¿no? Muros norte, sur, este, oeste, estaban representados los líderes, ¿no? Los líderes o los ancestros recientes de cada una de las 4 regiones, ¿no? Habíamos dicho de que, según esta interpretación, Tiwanaku en realidad significaba las 4 partes, ¿no? Del proto-jaque Tawa, ¿no? Tawanaku. Y, bueno, al medio ahí se advierten unas estelas que han sido encontradas, ¿no? por el arqueólogo Wendell Bennett, ¿no? Aquí vemos algunas de las cabezas que muchos las han interpretado como alienígenas, ¿no? Pero lo cierto es de que muchas de estas piedras no son originales, ¿no? Son hechas de cemento, muchas otras han sido erosionadas y la gran mayoría han sido desportilladas en el año 1903 por la misión Crequi-Montfort, ¿no? Porque sus excavadores no eran especialistas. Bueno, aquí vemos la imagen del monolito Bennett, ¿no? Que hasta hace algunos años atrás ha estado en el estadio Hernando Siles, en el templete, y actualmente se encuentra en el Museo Lítico de Tiwanaku. Y lo que llama la atención son los grabados, ¿no? Que presenta este monolito, y tenemos figuras humanas, se ven figuras de cóndores, figuras de felinos, ¿no? Se ve también ahí la figura central, la que aparece en el friso de la Puerta del Sol, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo estaba representado esa dualidad que veíamos, ¿no? En la cima de Acapana, ¿no? Donde en un sector estaban representados cóndores y en el otro sector felinos, ¿no? Esa misma dualidad se encuentra reflejada aquí también en el cuerpo, ¿no? del monolito Bennett. Aparte que se observan kerus, ¿no? Que eran que eran vasos, ¿no? Que eran vasos, recipientes, relacionados siempre con los actos rituales, ¿no? Y aquí vemos de más cerca, ¿no? Figuras que parecen relacionarse al astro rey, ¿no? Al sol, ¿no? Que muchos autores la han interpretado como Viracocha, ¿no? Bueno, Pumapunku, ¿no? Pumapunku es otro templo que está en el sitio monumental de Tiwanaku. Aquí vemos el sector este,
¿no? En este sector se han encontrado muchos otros bloques que son parecidos a la Puerta del Sol, ¿no? Este es el muro sur del templo de Pumapunku. Bueno, estas son imágenes más o menos del año 2012, ¿no? Aquí tenemos un canal, ahí tenemos contramuros, en fin, ¿no? Ahí tenemos canales y las famosas improntas, ¿no? Las famosas grapas, ¿no? Improntas de grapas, ¿no? Para unir los muros, ¿no? Y aquí vemos que es la escalinata principal dirigida al sector oeste, ¿no? Y ahí como se señala, ¿no? Tenemos una imagen de una portada similar al de la Puerta del Sol. Entonces, en Pumapunku, de igual manera, hay una investigación, por ejemplo, de Alexis Branich, ¿no? Que señala que el Pumapunku habría sido construido con qué finalidad. Nos dice que las caravanas de llama, cuando iban de oeste a este, el único punto de referencia que tenían era el Illimani. Entonces, en un punto del valle, es de que esa imagen del Illimani se pierde. Entonces, según su interpretación, es justo en ese lugar donde se construye Pumapunku, ¿no? Para que de su cima se siga visibilizando el Illimani, ¿no? Como veíamos en la teoría segmentaria, ¿no? Ahí decíamos de que muchos rasgos de la naturaleza se sobrenaturalizaban y se antropomorfizaban, ¿no? Entonces, este es un ejemplo claro de que cómo los incas habían sobrenaturalizado y antropomorfizado, ¿no? el Illimani. Bueno, Calasasaya, ¿no? En esta imagen se ve la composición de Calasasaya, ¿no? Ahí se advierte un muro exterior, un muro interior, tenemos un ingreso principal hacia el sector este y otro ingreso pequeño en el sector norte y otro en el sector oeste. ¿No? Aquí vemos el muro exterior e interior y al medio se advierte el monolito Ponce. Y bueno, al interior del muro interior de Calasasaya, ahí se advierten, bueno, con el cursor aquí se ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7 estructuras habitacionales, ¿no? 7 en el sector norte y 7 en el sector sur. Entonces se dice que en estas estructuras habitacionales vivía líderes, gente relacionada, ¿no? con este tipo de rituales, ¿no? Entonces aquí se advierte al mismo tiempo la dualidad opuesta y complementaria, ¿no? Tal como refleja la teoría de la segmentación social. Y bueno, algo interesante, cerca al muro norte del templo de Calasasaya, se advierte este entierro, ¿no? Este entierro ha sido identificado el año 82, ¿no? Por Carlos Ponce Sanginés. Entonces, aquí se ve, por ejemplo, de que al interior del entierro se encontraba este huacorretrato, ¿no? Entonces, parecería que este huacorretrato representaba a este personaje, a este individuo, ¿no? Enterrado en este lugar, ¿no? Que como vemos en el labio, tenía una tembeta, ¿no? Es decir, de que este personaje ha debido ser un líder importante, ¿no? al interior de este estado segmentario. Entonces, como vemos aquí, todos estos aspectos se relacionan ¿no? con la muerte, con la ideología, con la cosmovisión, ¿no? de este estado. Bueno, este es una escalinata del sector este, allá al fondo se advierte, ¿no? el monolito Ponce. A la derecha tenemos gárgolas, ¿no? que servían para el desagüe de las aguas.
Y bueno, lo que llama la atención, ¿no? Para relacionar con esta teoría segmentaria es lo que el monolito Ponce, ¿no? Parece agarrar en su mano izquierda, ¿no? Lo que parece constituir una tableta de rapé, ¿no? O una tableta de rapé o un quero, ¿no? Bueno, la tableta de rapé es relacionada con las actividades rituales, ¿no? Con los alucinógenos, ¿no? Y los querus relacionados también con actividades rituales, ¿no? Estos querus van a continuar utilizándose incluso durante el estado inca, ¿no? Y aquí vemos al monolito fraile, ¿no? El monolito fraile, ¿no? De igual manera, ¿no? Que en su mano izquierda parece agarrar un quero, ¿no? Y bueno, la derecha no se advierte muy bien porque la pieza está muy erosionada. Bueno, otros aspectos del templo de Calasasaya, pero bueno, lo más importante es el friso de la Puerta del Sol, ¿no? Esta Puerta del Sol que se encuentra en el sector noroeste del templo de Calasasaya, donde se advierten, ¿no? Las 48 figuras aladas, ¿no? Que parecen rendir pleitesía a la figura central, ¿no? Interpretada por muchos cronistas como Viracocha, ¿no? En la parte izquierda vemos cómo ha sido plasmado la figura del decapitador, ¿no? En la mano derecha se advierte la cabeza decapitada y en la mano izquierda un hacha, ¿no? Bueno, hacha que muchos investigadores han interpretado como si fuera una trompeta, ¿no? Por eso le llaman trompetero. Bueno, estos son otros tubos de hueso, bueno, que actualmente se encuentran en París, ¿no? En un museo, pero estos tubos de hueso proceden de Tiwanaku, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo en la figura inferior, por ejemplo, ¿no? Ahí se ve es una especie de taruca, un venado, ¿no? Un venado que agarra, está sosteniendo una cabeza decapitada, ¿no? Una cabeza decapitada. En esta otra imagen igual se advierte ¿qué es? Imágenes que están en estos huesos, ¿no? Este hueso está en el Museo de Metales Preciosos de la ciudad de La Paz y de igual manera en estos huesos se reflejan la figura del sacrificador, ¿no? Del decapitador. Y bueno, un ejemplo de la muerte, digamos, en otras regiones, ¿no? Estas son vasijas que representan a los cráneos humanos, ¿no? Estas vasijas han sido encontradas en la isla Pariti. Entonces, parecerían representar al culto de los muertos, ¿no? Tal como ahora se representan, ¿no? Por ejemplo, en Todos Santos, ¿no? En Todos Santos, ¿no? Entonces, parecería que esa tradición de Todos Santos tiene sus raíces, ¿no? En estas épocas, ¿no? Del periodo tiwanaku, ¿no? ¿no? Comprendidos entre el 400 y 900 después de Cristo. Bueno, aquí tenemos más figuras del sacrificador, ¿no? De taruca, es decir, del venado. Lo curioso es de que estos objetos han sido encontrados en una cueva en Pulacayo, que es cerca al Salar de Uyuni, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo este tipo de tradición relacionada con los decapitadores, ¿no? Se habría expandido por las diferentes regiones, ¿no? De expansión de este estado segmentario.
Agradecemos a Dieter Javier Fernández, arqueólogo, por esta exposición donde nos muestra justamente cómo ha sido percibida la muerte en estos tiempos tan remotos como han sido en los que vivieron las culturas prehispánicas, entre ellas Tiahuanaco. Vamos a dar pie a las preguntas. Hay dos formas en que pueden hacer las preguntas, ya sea tomando el micrófono, levantando la mano, o bien mediante el chat. Pido a Franz Laime que nos apoye con las preguntas del chat, y si toman el micrófono también pueden hacer uso de la palabra. Vamos a ir ordenando esa situación para que nuestro amable expositor pueda responder a algunas preguntas, algunas inquietudes, hasta que se cumpla la hora en que se ha programado, que son las 9 de la noche, ¿sí? Adelante, por favor, al público para que pueda formular sus preguntas, algún comentario, alguna observación. Reiteramos la invitación para que el auditorio pueda presentar algunas preguntas, algún comentario. Recordamos también que Dieter Javier Fernández es arqueólogo de profesión, ha estudiado lo que es estos vestigios de la cultura tiahuanacota, podríamos llamarla, porque no conocemos en realidad cómo se llamaba, ¿no? Hay hipótesis, hay algunas nociones, pero no conocemos Estimada mucho. Luz. Adelante, por favor. Estimada Luz, hay un comentario de uno de nuestros participantes que menciona y dice: qué pena que nuestros artefactos ancestrales estén en el país del colonizador, ¿no? Eso dice Chasqui Uichi Angulo, es una persona que está participando. Y también hay una consulta de Cándito Rico Barba, quien dice, por supuesto, saluda, buenas noches, indica, y la consulta es: ¿a quiénes iban dirigidos estos sacrificios? Dirigido para nuestro expositor. Muchas gracias. Adelante, Javier. Sí, bueno, relacionado con la primera pregunta, bueno, lastimosamente hasta antes de los años 60, por ejemplo, ¿no? El sitio arqueológico monumental de Tiahuanaco se encontraba totalmente desprotegido, ¿no? No contaba con malla olímpica, ¿no? Entonces, las diferentes misiones que van a Tiahuanaco, ¿no? Muchos son digamos, coleccionistas, ¿no? Coleccionistas, ¿no? Entonces, la falta de protección también que ofrece el Estado en esa época, ¿no? Hace que todos estos vestigios salgan, pues, ¿no? a países extranjeros. Pero bueno, últimamente lo que se está haciendo es de que los propios países donde se encuentran estos vestigios arqueológicos, ¿no? Son los que están solicitando más bien al Estado boliviano poderlos devolver, ¿no? Poderlos devolver, ¿no? Y por otro lado también el Estado boliviano, bueno, desde hace varios años atrás y actualmente, ¿no? Está haciendo las gestiones para repatriar, ¿no? Todos estos objetos. Bueno, relacionada con la segunda pregunta, ¿no? ¿A quién estaba dedicado todos estos sacrificios? Parecería que la figura central de la Puerta del Sol, ¿no? Sería concretamente la figura a la cual estarían relacionados todos estos sacrificios humanos, ¿no? Desde los primeros cronistas, ¿no? Muchos de los primeros cronistas, investigadores, arqueólogos, han interpretado esta figura principal como el ancestro mítico, ¿no? Es decir, sería un personaje que en la interpretación de la teoría segmentaria habría dado origen a la progenie, ¿no? Entonces, esta sería la figura del ancestro mítico.
¿no? Figura a la cual estaban dedicados todos estos sacrificios humanos, ¿no? Por ejemplo, de los decapitadores, ¿no? Hay diferentes tipos de decapitadores. Por ejemplo, en esta imagen vemos un decapitador, pero relacionado con una figura humana, ¿no? Pero habían otro tipo de decapitadores, por ejemplo, relacionados con la figura del cóndor, con la figura de los felinos, o como veíamos, ¿no? Con la figura de la taruja, ¿no? De los venados, ¿no? Entonces, posiblemente en Acapana, ¿no? Que era el lugar más importante del antiguo centro ritual de Tiwanaku, se efectuaban todos estos ritos, ¿no? Relacionados con los sacrificios humanos, pero todos estos relacionados con esta figura principal, ¿no? Que muchos lo han relacionado con Viracocha o con la figura que han interpretado como el dios Sol. Muchísimas gracias, Javier. Tal vez hay otra pregunta, alguna otra inquietud que podamos contestar. Adelante, por favor. Claro que sí, Luz, tomando la palabra otra vez, gracias. Vamos a dar nuevamente la bienvenida a Ivana Alcázar. Ella hace referencia a las vasijas que se mencionaron, ¿no? Como parte de Todos Santos. Menciona que sí se podría dar más información acerca de esto y si hay algún libro, material bibliográfico, fuente, etcétera, para indagar más al respecto, ¿no? Aprovechando este momento también vamos, mientras se anota nuestro expositor, a la siguiente pregunta de Lilian Rosario Cruz Castillo. Dice, buenas noches otra vez, tengo una duda. ¿Cuál era la concepción de la muerte en Tiwanaku de acuerdo a las investigaciones que se realizaron en torno a ello, ¿no? Nuevamente las inquietudes siguen a cargo de Candy Torrico. Ella dice, significa que una de las finalidades de este templete era la de ofrecimiento de sacrificios o tenía otras funciones. Y finalmente, esta pregunta más, Gladys Edith menciona, dice, consulta, ¿qué teorías hay para explicar los cortes de las piedras de las ruinas en Tiwanaku y si tiene algo que ver con los extraños fenómenos ocurridos recientemente? Adelante, por favor, a nuestro expositor. Gracias a las preguntas que están llegando al chat. Sí, yo les rogaría antes de que pase a contestar que nos enmarquemos en el tema, ¿no?